Lenguaje algebraico. ¿Cómo es que está constituido el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico está constituido principalmente por las letras del alfabeto. El alfabeto son un grupo extenso de letras, donde las primeras letras se utilizan para valores conocidos o constantes. ¿Sí? Por ejemplo, A, B, C. No sé si recuerden la ecuación de la recta, donde se tiene AX más AX cuadrada más BX más C. ¿Sí? Entonces, A, B y C se utiliza para números conocidos. En este caso serían las constantes. ¿Sí? Y las últimas letras del alfabeto, X, Y o Z, se utilizan como incógnitas o variables, aquellos valores que no conocemos y que queremos calcular. ¿Sí? De esta manera es que está constituido el lenguaje algebraico. Ahora, ¿para qué es que se utiliza el lenguaje algebraico? Nosotros utilizamos el lenguaje algebraico para traducir enunciados, vamos a llamarle coloquiales o en lenguaje natural, a expresiones algebraicas. ¿Sí? Por ejemplo, tengo 3 manzanas y 4 uvas. Eso yo lo puedo expresar como 3m más 4u. ¿Sí? Es un enunciado coloquial o en lenguaje natural que lo estoy expresando como una expresión, valga la redundancia, una expresión algebraica. ¿Sí? Esto me va a permitir resolver problemas de la vida cotidiana, que es el objetivo del álgebra. ¿Sí? Encontramos problemas en la vida cotidiana, los expresamos de manera algebraica, lo cual a través de ciertos conocimientos adquiridos a través de los años, paso por la escuela, nosotros lo podemos resolver de manera sencilla. ¿Sí? Okay. Las operaciones en lenguaje algebraico son las mismas que conocemos de aritmética, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Solamente que en lenguaje algebraico nos los podemos encontrar con otros nombres u otras palabras, ¿sí? Pero es la misma operación. Por ejemplo, aquí voy a poner la suma, ¿sí? Yo me la puedo encontrar como aumentar o mayor que, incrementar, más grande que. Son otras palabras para la misma operación, ¿sí? La suma. Ahora, la resta. En la resta, en el lenguaje algebraico, yo me puedo encontrar disminuir, menor que, diferencia, perder o pérdida. Por ejemplo, yo tenía 3 manzanas y perdí 2. ¿Sí? Yo nunca dije la palabra resta, nunca dije me quitaron 2, dije perdí 2. Entonces, eso es el lenguaje natural o lenguaje coloquial, y yo lo puedo expresar en lenguaje algebraico, como una resta. ¿Sí? Multiplicación. En la multiplicación podemos encontrar el producto, un múltiplo, veces, el doble, triple, cuádruple. Por ejemplo, ayer tenía 2 perros, hoy tengo el doble de perros. ¿Cuál sería el doble? 4. ¿Sí? O Juanito ha ido 3 veces al mercado. Yo he ido 9 veces más. ¿Sí? 9 veces más que Juanito. Entonces sería las 3 de Juanito multiplicadas por las 9 mías. ¿Sí? Son 27, 9 por 3. ¿Sale? Multiplicación. Ahora, la división lo podemos encontrar como cociente, dividido, eso está un poquito más claro, proporción, razón, mitad, tercera, cuarta parte. ¿Sí? Hoy tengo 4 perritos, ayer tenía la mitad. Entonces, 4 perritos entre 2, ¿cuánto me da? 2 perritos. ¿Sí? División. Entonces, estas son las operaciones
el lenguaje algebraico. Lo podemos encontrar con cualquiera de estas palabras o frases. ¿Sale? Vamos a ver algunos ejemplos. En una expresión verbal podemos tener el doble de un número más 5. ¿Cuál número? El que sea. Entonces anteriormente ya les había dicho que un número variable o un número desconocido se tendría que expresar con las últimas letras del alfabeto. X, Y o Z. Entonces en este caso tengo 2X más 5. El doble de un número es 2X más 5. El doble de un número aumentado en 7. Fíjense bien, esto se puede interpretar de dos maneras. Es importante siempre revisar si hay una coma o no. Aquí dice el doble de un número aumentado en 7. No hay una coma. Quiere decir que un número aumentado en 7, x más 7, el doble. Es muy diferente a tener el doble de un número, coma, aquí le pongo una coma, aumentado en 7. Eso me daría 2x, que es el doble de un número, más 7. Esto no es lo mismo que esto, ¿sí? Entonces una coma puede hacer la diferencia. Por ejemplo, la tercera parte de un número, coma. Eso quiere decir que divido un número entre 3, un tercio de x, coma, disminuido en 4, menos 4. El cuadrado de un número, coma, tengo x al cuadrado, aumentado en 12, más 12. El exceso de un número sobre 8, ¿sí? El exceso de un número sobre 8 significa que a ese número yo le voy a quitar 8 para saber cuál es el exceso. Entonces es x menos 8. El triple de un número, menos 9. 3x menos 9. La tercera parte de un número más 2. Aquí no hay comas. Entonces debo de tener un número más 2. X más 2 entre paréntesis. Y todo entre 3, porque no hay comas. Es la importancia entre tener una coma o no tenerla, ¿sí? El cuadrado de un número aumentado en 3. No tengo comas. Entonces a un número le aumento 3. X más 3. Y a eso le saco el cuadrado. Elevo todo al cuadrado. La mitad del cuadrado de un número. X al cuadrado entre 2. El cubo de la mitad de un número. No tengo comas. Entonces la mitad de un número es x entre 2 al cubo. La suma de 4 números consecutivos. Okay, hay que tener mucho cuidado aquí. Un número consecutivo. Aquí tengo un número, ¿sí? X. Supongamos que x es 5. Su número consecutivo sería 6, ¿sí? Pero como yo no sé cuánto vale x, lo que hago es le sumo x más 1. X más 1 es el consecutivo de x. X más 2 es el consecutivo de x más 1. X más 3 es el consecutivo de x más 2 y así sucesivamente, ¿sí? Un número más su quinta parte. No tengo comas. Entonces la quinta parte de un número más ese mismo número. Un número aumentado en sus 2 tercios. Y así podemos continuar con muchísimos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver algunos otros ejemplos del lenguaje algebraico, como el que les comentaba anteriormente, de los números consecutivos. Es muy importante saberlo. El sucesor de n o número consecutivo, si yo tengo n, su consecutivo es n más 1, su consecutivo o sucesor, ¿sí? El antecesor o el número anterior sería n menos 1. Un número que siempre sea par, pues a ese número cualquiera yo lo multiplico por 2, ¿sí? Por ejemplo, el 7 no es par, pero si yo lo multiplico por 2 me da 14, ese sí es un número par. A todo número que yo multiplique por 2 va a ser par. Para saber o para tener un número siempre impar,
Yo multiplico cualquier número por 2 y le sumo 1. Y con eso me aseguro que sea impar. ¿Sí? Un entero siempre impar. Lo multiplico por 2 y le resto 1. ¿Sí? También de esa manera puede ser. Le sumo 1 o le resto 1. Dos pares consecutivos. Tengo un par. Entonces el siguiente consecutivo, si fuera por ejemplo 4, el siguiente consecutivo sería 6. ¿Cuál es la diferencia? Pues 2. Entonces tengo 2n y 2n más 2. Impares consecutivos, 2n más 1, como vemos acá, ¿sí? Y 2n más 3 sería el consecutivo, ¿sí? El cuadrado perfecto de un número, pues nada más hay que elevar al cuadrado ese número. Entonces estos son diversos ejemplos de lenguaje algebraico. Ahora vamos a